Hermanos, vamos a orar un momento antes de hacer la reflexión de esta palabra. Les invito a orar. Repita en su corazón: Padre amado, háblame hoy, ministra mi corazón, que tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare, la ponga en práctica y mi vida sea transformada. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a saborear un poco este pan de la palabra que acabamos de recibir de parte del Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 14, versículos del 27 al 33. Y el verso 27 dice: el que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Es muy famoso, muy conocido este versículo, cargar con la cruz. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta: ¿cuál es la cruz que Jesús nos propone llevar? Me parece que es importante aclarar cuál es la cruz que Jesús nos propone llevar, para no caer en errores. Porque hay muchas personas, seguramente lo hemos escuchado, que dicen: bueno, mi matrimonio es un desastre, mi matrimonio es un fracaso, vivimos en una guerra continua, nos odiamos, mi esposo y yo nos odiamos, o mi esposa y yo nos odiamos, no podemos vivir juntos, pero toca seguir adelante porque nos casamos y hay que llevar adelante la cruz del matrimonio, porque Jesús dijo que había que llevar la cruz. ¿Será esa la cruz que Jesús nos propone llevar? Yo creo que no. No puede ser. Dios no nos quiere en situaciones de conflicto, de guerra, cuando no hay paz en el corazón, cuando falta la armonía. Eso no puede ser, esa no es la voluntad de Dios. Puede haber personas también que están en una situación de salud y entonces pues no quieren hacer nada por mejorar su salud y sencillamente se resignan y se conforman y dicen: bueno, aceptar la cruz que el Señor me ha puesto encima. Y de nuevo la pregunta: ¿será esa la cruz a la cual Jesús se refiere aquí cuando dice el que no carga con su propia cruz? O personas que viven en situaciones de injusticia y pasa lo mismo, ¿no? Pues me resigno porque hay que llevar la cruz. Y hago la misma pregunta: ¿será esa la cruz? Y a veces, por no interpretar bien este texto, pues se puede uno convertir, o personas se convierten en cómplices de violencia, de maltrato, de injusticias. Así que tenemos que partir de la pregunta: ¿a qué cruz se refiere el Señor cuando dijo el que no carga con su propia cruz para seguirme? ¿Cuál es la cruz que Jesús nos propone llevar? Esa es la pregunta fundamental. Y para responder a esa pregunta tenemos que ir al Evangelio, a la misma palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, Jesús está hablando a una multitud y Jesús entonces está hablando a estas personas y les dice: vengan a mí los que están cansados, agobiados, porque yo los aliviaré. Dice Jesús: carguen mi yugo, porque yo soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave, mi yugo es algo que pesa. Mi carga es liviana. Una cruz es una carga. Y Jesús está diciendo: carguen, es esta carga que yo quiero que lleven, esta cruz que yo quiero que lleven, es una cruz que es suave y que es liviana. Así que ya tenemos parte de la respuesta. La cruz que Jesús nos propone llevar es una cruz que es suave y que es liviana. Pero vamos a seguir entendiendo.
¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Jesús les estaba hablando a judíos, a personas que practicaban la religión judía. Y la religión judía tenía tantos preceptos, tantas prohibiciones y tantas leyes. Algo así como que cada judío, para poder cumplir la ley, tenía que diariamente estar pendiente de más de 650 prohibiciones y leyes. Así que imagínese usted estar pendiente de cumplir, de no fallar en 650 cosas. Porque si no ya está en pecado, ya está en condenación. Eso se convierte en una carga terrible para la vida de uno. Eso te hace caer en estrés horrible. No puedes vivir porque a toda hora estás pensando, estoy cayendo, estoy cometiendo errores, estoy pecando, estoy fallando. Y como digo, eso se convierte en una pesada carga. Y Jesús lo sabía, él era judío también. Así que Jesús ve a aquellas personas que trataban de practicar la ley, de cumplir todas esas leyes, y Jesús sabía que estaban cansados y agobiados, y Jesús les dice, vengan a mí, si están cansados y agobiados, porque yo los voy a aliviar, porque yo les voy a pedir que lleven una carga, pero una cruz, pero la cruz, la carga que yo les pido que lleven, es una carga suave, es una carga ligera. Así que, ¿a qué cruz se refiere Jesús? No es a la cruz del matrimonio mal llevado, no es a la cruz de cosas injustas, no es a la cruz de cosas negativas, no. Jesús a lo que se refiere es a una cruz diferente. ¿Y a qué cruz se refiere Jesús? A la cruz del mandamiento del amor. Eso es lo que Jesús quiere que llevemos. El amor, el mandato del amor. Él lo dijo en la última cena, un mandamiento nuevo les doy. Y siempre un mandato pues es una carga, es algo que tú tienes que cumplir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. También le dijo al joven rico, mira, ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo y has cumplido la ley. Así que la cruz que Jesús nos propone es esa cruz del amor, que es una cruz suave, liviana, porque el que ama ya está cumpliendo la ley. Si tú amas, ya no tienes que preocuparte de nada más. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si yo tengo amor en mi corazón, pues no tengo que estar preocupado de que si ofendí o no ofendí, porque yo estoy lleno de amor en mi corazón. Si yo tengo amor en mi corazón para Dios y para los demás, no tengo que estar preocupado de que si soy envidioso, de que si soy egoísta, de que si tengo rencor, que si estoy hablando mal de los demás, porque una persona que tiene su corazón lleno de amor no hace nada de eso, va repartiendo amor por todas partes. Y esa es la cruz que Jesús quiere que llevemos. ¿Se dan cuenta qué diferente? Obviamente es una carga, es un mandato, pero es algo muy diferente a lo que aquella gente de la religión judía tenían que vivir, y es muy diferente a lo que de pronto a veces nosotros hemos pensado. Es llevar este mandato del amor. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse leyendo esto es, ¿y para qué me sirve a mí cargar con la cruz y seguir al Señor? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia eso para mi vida? Ahora y después, ¿en qué me beneficia? Y había un hombre que se hacía esa misma pregunta. ¿Para qué me sirve a mí? Él leyó este pasaje del Evangelio y entendió que la cruz que el Señor le proponía que llevara era la cruz del amor. Y se empezó a hacer esa pregunta, ¿y para qué el Señor quiere que yo lleve esta cruz del amor? Y una noche estaba durmiendo y tuvo un sueño, y en el sueño se le apareció Jesús. Y entonces Jesús le hace la pregunta,
le dice, ¿tú tienes una pregunta para mí? Y el hombre le dice, sí, Señor, yo quiero preguntarte, ¿para qué me sirve llevar la cruz y seguirte a ti, esa cruz que tú me propones? Y Jesús entonces le dijo, bien, ven por acá. Y lo llevó como a un bosquecito y allí el Señor tenía preparada una cruz. Era una cruz larga que medía 15 pies de larga. Y Jesús se la ayudó a colocar al hombre, aquel muchacho se la colocó sobre el hombro. Y el muchacho pensó que aquella cruz pesaba muchísimo y sin embargo cuando la sintió en su hombro se dio cuenta que era una cruz, aunque larga, era liviana, era ligera. Y Jesús le dijo entonces, mira, ya tienes la cruz sobre tu hombro, ahora sigue caminando por ahí de frente, por ese camino. Yo me voy a ir ahora y te voy a estar esperando al final del camino. Así que avanza. El hombre empezó a caminar con la cruz y al principio bien, chévere, sentía que la cruz era suave, que era ligera, pero obviamente como medía 15 pies de larga, pues la cruz empezó a golpetear sobre las piedras del camino, los huecos que había, en fin, y eso le empezó a molestar un poco en el hombro. Entonces empezó a pensar aquel hombre, wow, la cruz, fíjate, no está tan pesada, pero como es tan larga, golpea y me molesta en el hombro y empezó a pensar, yo creo que a Jesús se le pasó la mano haciendo esta cruz tan larga, de 15 pies de larga, no hace falta, yo creo que una cruz de 5 pies es más que suficiente, demasiados, 15 pies, así siguió pensando y de pronto vio una casa y entró a la casa y pidió si alguien tenía un hacha que le prestara. Y efectivamente le prestaron un hacha. Entonces él vino y con el hacha le quitó 10 pies a la cruz y la dejó de 5 pies. Entonces cogió la cruz de 5 pies y dijo, wow, ahora sí, esto está mucho más fácil de llevar. Es más, no tengo que llevarla al hombro, la puedo llevar en mis manos y empezó a llevarla y se sentía contento, decía qué bueno que llevo la cruz al frente y siguió por ahí, decía pues estoy dando testimonio de que llevo la cruz de Cristo y todo esto. La gente pasaba por los lados, lo saludaban y él siguió feliz un rato, pero como a la hora de ir caminando ya obviamente llevar los brazos en esta posición, se empezó a cansar de los brazos, le dolían los brazos y empezó a pensar, oh, yo creo que esta cruz 5 pies es demasiado, me gustaría tener las manos libres para bendecir a la gente, para saludar a la gente, pero no puedo porque la cruz está demasiado larga, yo creo que una cruz más pequeñita perfectamente puede ser, así que vio una casa y entró a la casa y pidió un hacha, si alguien tenía un hacha y vino y con el hacha le quitó 4 pies y medio. Así que dejó una crucecita de 6 pulgadas y tuvo una brillante idea. Le hizo un huequito y cogió una soguita y se la colocó en el cuello y ahora llevaba la cruz en el pecho. Y se sintió feliz y decía que bueno, al pecho llevo la cruz de Cristo y se sentía orgulloso de llevar la cruz de Cristo y siguió avanzando ahora con la crucecita de 6 pulgadas. Ahora tenía las manos libres para bendecir a la gente, para saludar y siguió caminando y de pronto empezó a ver un gran palacio y allá vio a Jesús que lo saludaba y Jesús lo animaba a que siguiera avanzando y él siguió avanzando más rápido pero faltando un poco para llegar ya donde estaba Jesús, a las puertas de aquel palacio, se encontró con que había un abismo profundo, un abismo profundo. Entonces el hombre llegó hasta el borde del abismo, se asustó y le dijo a Jesús, oh Jesús, yo quiero llegar hasta ti, pero ahora dime cómo hago para pasar este abismo, porque es imposible pasar por ahí. Y Jesús le dijo, muy sencillo, yo te di una cruz de 15 pies.
colócala sobre el abismo y pasa sobre ella como si fuera un puente. El hombre se llevó la mano al pecho y cogió la crucecita de 6 pulgadas. Se sintió muy triste y empezó a llorar al darse cuenta del error que había cometido al cortar y hacer pequeña la cruz. Entonces despertó, sobresaltado, y dijo: ya entiendo para qué me sirve llevar la cruz que Jesús me propone llevar. Me sirve para ya desde esta vida entrar en el gozo, en la alegría, en la bendición, en la sanación, en la victoria, y me sirve para entrar a la patria celestial cuando termine mi recorrido por esta vida. Mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza necesaria para tomar en serio este mandato de Jesús de tomar la cruz y seguirle. Que así sea. Bendecido día para todos.